Buenos días, maestra. El día de hoy, junto con mis dos compañeras, vamos a hablar sobre los contratos mercantiles. El concepto de contratos mercantiles, según el artículo 1793 del Código Civil para el Distrito Federal, es una especie del convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones, así que podemos afirmar que el contrato mercantil es el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones de naturaleza mercantil. Los contratos mercantiles contenidos en el Código de Comercio se diferencian de los civiles de su mismo nombre y naturaleza contenidos en el Código Civil por la presencia de un comerciante en una de las partes, porque su fin es la industria o el comercio o por el carácter mercantil del objeto sobre el que recae. ¿Quiénes pueden celebrar contratos mercantiles? Las personas accidentalmente con o sin establecimiento fijo hagan alguna operación de comercio, aunque no sean en derecho comerciantes. Y los comerciantes, siendo estas todas aquellas personas físicas y morales que según las leyes comunes sean hábiles para contratar y obligarse, y a quienes las leyes no prohíban expresamente la profesión del comercio. Naturaleza jurídica. En el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor nos dice que los contratos son aquellos documentos elaborados unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. En el Código de Comercio de los Contratos Mercantiles en general, en el artículo 78 y en el artículo 79 nos habla sobre quiénes se eximen de estos contratos. Por un lado están los que dependan de una escritura pública o aquellos que se celebren en el extranjero y bien aquellos que no cumplan con los elementos que se requiera para su eficacia jurídica. En el artículo 83 y 87 nos habla de que en los contratos que no se determine con toda precisión la especie y calidad de las mercancías que han de entregarse no podrá exigirse al deudor otra cosa que la entrega de una mercancía en especie y calidad medias. En el artículo 88 nos habla que en el contrato mercantil en que se fijare una pena de indemnización contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato o la pena prescrita. Las características de los contratos mercantiles son la intencionalidad comercial, es decir, para diseñar las actividades comerciales, la libertad de forma, es decir, de qué más se pueden celebrar, el profesionalismo, es decir, que las partes involucradas tengan obligaciones bien prescritas. La cuarta, que es la presunción de lucro, es decir, que se busca obtener la autonomía de voluntad, es decir, que las partes estén de acuerdo en lo que se va a llevar a cabo. La rapidez y flexibilidad, es decir, que el contrato pueda cambiar de acuerdo a las circunstancias comerciales. La séptima, que son los contratos de adhesión, es decir, aquellos que también se toman en cuenta con los contratos mercantiles, y la confidencialidad que deben de tener estos contratos, así como sus leyes. La clasificación general de los contratos mercantiles son la unilateralidad, la bilateralidad, la onerosidad, gratuidad, conmutatividad, la aleatoriedad del contrato formal, el consensual, el real y el principal, el intuitu personae, la garantía, traslativo de dominio, traslativo de uso y traslativo instantáneo, y también que son indivisibles o de adhesión. Tipos de contratos mercantiles. El primero es el contrato de compra-venta, el acuerdo entre dos partes donde una vende un bien o servicio a cambio de un precio que la otra parte paga. 2. Contrato de arrendamiento mercantil. Contrato en el cual una parte arrendador concede a otra el uso o goce temporal de un bien a cambio de un pago periódico. 3. Contrato de transporte. Acuerdo mediante el cual una persona o empresa se compromete a trasladar mercancías de un lugar a otro a cambio de un precio determinado. Por ejemplo, Amazon o Mercado Libre. 4. Contrato de seguro. Acuerdo mediante el cual una parte asegurador se compromete mediante el cobro de una prima a indemnizar a la otra parte por los daños o pérdidas sufridos en caso de ocurrir un evento asegurado. Por ejemplo, el seguro de un automóvil. 5. El contrato de franquicia ya es un acuerdo en el que se puede utilizar una marca, por ejemplo. El contrato de distribución es un acuerdo en el que se comprometen a comercializar productos.
El séptimo es el contrato de agencia y este es en el cual una parte que sería el agente se compromete a promover y negociar la venta de productos. 8. Contrato de mandato comercial. Acuerdo en el cual una parte se compromete a realizar ciertos actos o gestiones comerciales en nombre y por cuenta de otra parte a cambio de una remuneración. 9. Contrato de suministro. Acuerdo mediante el cual una parte se compromete a abastecer de manera regular y continuar ciertos bienes o servicios a otra parte. 10. Contrato de joint venture. Acuerdo entre dos o más partes para llevar a cabo un proyecto o empresa común, compartiendo los riesgos, costos y beneficios de manera proporcional a su participación en la misma. Conclusión. En conclusión, los derechos mercantiles desempeñan un papel fundamental en el entorno empresarial, proporcionando el marco legal necesario para regular las transacciones comerciales y proteger los intereses de las partes involucradas. Estos derechos no solo establecen normas para la conducta empresarial, sino que también fomentan la confianza y la estabilidad en las relaciones comerciales. La evolución continua de los derechos mercantiles refleja la adaptación a las cambiantes dinámicas del mundo empresarial, buscando equilibrar la facilitación del comercio con la necesidad de proteger los derechos de las empresas y sus clientes.